continuamos con este congreso número 12, el 12º Congreso de Somatemps, Catalanidad Hispánica, en esta ocasión Hispanidad y Europa. Y bueno, pues vamos a continuar un poco planteando todas estas diferentes visiones sobre la influencia de la hispanidad en todo el orden civilizatorio nuestro. Y continuaremos hoy con una conferencia muy interesante a cargo de Raúl Quirós, que se titula La hispanidad como centinela de la civilización. Bueno, Raúl Quirós es bien conocido de todos vosotros. Es licenciado en Ciencia Política, diplomado en Gestión y Administración Pública, máster en Gestión de Equipos, máster en Estudios Humanísticos y Sociales, posgrado en Matrimonio y Educación Familiar, posgrado en Políticas y doctorado en Filosofía. Ahí casi nada, ¿no? Tiene una muy sólida y profunda formación en todo lo relativo al concepto humano y a su actualidad y a su evolución. Agradezco muy sinceramente la conferencia que va a darnos hoy, que va a corroborar de nuevo cómo la hispanidad es el baluarte de esta civilización de la que fuimos nosotros artífices, y estas ideas de él que nos va a exponer ahora las suscribimos al 100%. Muchísimas gracias, Raúl, por estar aquí y adelante. Bueno, pues muchas gracias, María José, muchas gracias, Josep, Vicens y Rafa, y a todos los amigos, organizadores y socios y simpatizantes de esta asociación llamada Somatemps, que lleva tantos años dando pues la batalla desde el aspecto, desde la vertiente intelectual que tan necesaria es, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar, pues enhorabuena por la labor que hacéis y gracias por confiar en este humilde ponente. Bien, pues la conferencia que he preparado va a ser muy cortita, luego si queréis podemos hacer un poco de preguntas, tertulias, no sé si esto, Josep, está previsto, ¿no? Sí, por escrito y tal, sí. Y bueno, entonces, un poco lo que quería poner de manifiesto es una pequeña tesis que se me vino a la cabeza, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, está todavía pues, en un estado muy embrionario, pero ya es un poco digna de exposición, y pues me gustaría un poco poner de relieve cómo la hispanidad, lo que tenemos por hispanidad, ¿no? Pues es actualmente, ¿no? El centinela de la civilización, ¿no? Entonces, bueno, vamos a describir un poquito los conceptos de civilización y, bueno, luego por qué la hispanidad, cómo tenemos que entender la hispanidad para que realmente sea ese centinela de la civilización, porque también hay muchas acepciones de hispanidad que se manejan hoy en día, ¿no? En el ámbito incluso académico e intelectual, que dejan mucho que desear, ya sea porque es una hispanidad pues, explicada pues, muy mutilada o incluso totalmente pervertida, ¿no? Como si fuera una caricatura del imperio anglo, pero a lo español, ¿no? O sea que eso es otro gran error, ¿no? Entender así la hispanidad. Bien, iremos viendo. Entonces, en primer lugar, me gustaría pues, empezar hablando de lo que es la civilización, ¿no? ¿Qué entendemos por civilización, ¿no? Y bueno, en realidad, pues como casi todas las palabras en el lenguaje, pues tienen como varias acepciones, ¿no? Y varios sentidos. Bueno, una primera acepción que encontramos de la palabra civilización, ¿no? Pues es ese conjunto de costumbres, saberes y artes propio de una sociedad humana, al menos se lo define la primera entrada del diccionario pues, de la lengua española, ¿no? Bueno, este significado de civilización es válido, es un sinónimo de cultura, ¿no? Así podríamos hablar de civilización occidental, de civilización islámica, de civilización china, ¿no? Civilización hindú. Bien, esta acepción también es la que utilizó Samuel Huntington, ¿no? En 1993, ¿no? Cuando formuló la teoría del choque de civilizaciones para explicar las relaciones internacionales. Teoría que, por cierto, es errónea, ¿no? Ya que, como veremos más adelante, en sentido estricto solo existe una civilización, no existen varias civilizaciones, solo existe una civilización. Lo demás son otras cosas, ¿no? Entonces, esta acepción de civilización a nosotros, para esta conferencia, como que no nos cuadra demasiado, ¿no? Una segunda acepción de civilización, ¿no? Que ya se va acercando un poquito más, es aquella que hace referencia a
pues, al estadio de progreso material, social, cultural, ¿no? propio de las sociedades. Este significado es un sinónimo de adelanto, de perfección, de progreso bien entendido, ¿no? En el sentido progresista de la palabra, ¿no? Y bueno, y sería un poco pues, el antónimo de barbarie, ¿no? Civilización versus barbarie. Bien. Según esta definición de civilización, pues podríamos decir que no toda sociedad humana pues es o pertenece a una civilización, ¿no? Puesto que hay organizaciones sociales que rozan la barbarie, son aquellos grupos humanos que vulgarmente pues, llamamos incivilizados, ¿no? Y por el contrario, pues podemos llamar civilizados pues, a, no sé, pues, por ejemplo, a los miembros de las polis griegas, ¿no? Bien, esta definición, si bien se acerca más a lo que nosotros vamos a entender por civilización, tampoco acaba de dar en el clavo, porque, aunque es más perfecta que la acepción anterior, todavía acepta que podrían existir varias civilizaciones, ¿no? Vamos ahora a una tercera acepción, ¿no? Que se acerca ya mucho más a lo que vamos a entender por civilización, pero todavía deja ya adelanto que no es la última. Pues esa tercera acepción, ¿no? Sería aquella que se dio en Roma, ¿no? En concreto en la época del Imperio Romano, ¿no? Esa civilización romana se construye pues, de la siguiente manera, ¿no? Para los romanos había un derecho común a todos los hombres, ¿no? Era el ius gentium, y otro derecho, pues, o otros derechos propios de cada pueblo, de cada ciudad. En el caso de la ciudad romana o de Roma, ¿no? Pues el derecho de Roma era el ius civile, ¿no? El derecho civil. Bien, hasta ahí todo perfecto, hasta que en el año 212 después de Cristo, se entiende, pues el emperador Marco Aurelio Antonino Vasiano, también conocido como Caracalla, pues promulgó la Constitutio Antoniniana, o Edicto de Caracalla, ¿no? Mediante esta disposición, pues el emperador lo que hacía era conceder, con alguna excepción, pero en general conceder la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Y esto es algo inédito en la historia, ¿no? Ya que además la consecuencia más importante de este edicto, ¿no? Pues fue la construcción de un nosotros romano, ¿no? Por el cual personas de diferentes pueblos y de diferentes culturas, ¿no? Que integraban el Imperio Romano, pues sin perder la pertenencia a su patria chica, como diríamos ahora, ¿no? a su pueblo, a su ciudad, a su cultura, ¿no? Sin perder esa incardinación, ¿no? en su pueblo de origen, pasaban también a ser ciudadanos de Roma. Ciudadanos de Roma, no que vivieran en la ciudad de Roma, sino que eran ciudadanos de Roma, del Imperio Romano. Ser ciudadano de Roma significaba tener acceso a una serie de relaciones, ¿no? En calidad de iguales con gente de todo el orbe, ¿no? Conocido hasta el momento, de todo el Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Entonces, un ciudadano mejor dicho, un habitante de la ciudad de Roma y un habitante de Éfeso, ¿no? A no sé cuántos kilómetros distan, ¿no? Pero me imagino que muchísimos, ¿no? Y más en aquella época, pues un kilómetro vale como 20 de ahora, ¿no? Bien, pues tanto un ciudadano de la ciudad de Roma como un habitante de Roma como un habitante de Éfeso, por el hecho de ser ambos habitantes del Imperio Romano y mediante el edicto de Caracalla haber adquirido ambos la ciudadanía romana, quizá el ciudadano de Roma ya la tenía, pero el de Éfeso no. Pero ya se podían mirar de igual a igual. Pero el de Éfeso no perdía su cultura, seguía incardinado en su cultura, pero además era como una capa más, ¿no? Que se le daba gracias a poder ser ciudadano romano y poder regirse por el ius civile y no por el ius gentium, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es como muy innovador porque tanto que ahora se habla de globalizar, ¿no? Y de tal y cual, esto era un globalismo, bueno, una globalización sana, no un globalismo ideologizado como el de ahora, ¿no? Era una globalización sana, se respetaban los pueblos, se respetaban las culturas, pero se daba una especie de ciudadanía, ¿no? de ciudadanía mundial, de alguna manera, ¿no? Porque era algo conocido en aquel momento, ¿no? En todo el Imperio Romano.
Además, también esto hace que el Imperio Romano, ¿no? Pues, de alguna manera, acaba conquistando, o la cultura romana, mejor dicho, acaba también impregnando a las otras culturas, a los otros pueblos, pero no de una manera violenta. No era como una imposición, era una manera de civilizarlos, ¿no? Dándoles la ciudadanía, haciéndoles partícipes del ius civile, los desbarbarizaba y los civilizaba. De ahí un poco el concepto de civilización, que ya se acerca mucho más a lo que en esta ponencia pues quiero llegar, ¿no? El Imperio Romano, por tanto, se concebía como una ciudad. El Imperio Romano no era la ciudad de Roma, digamos que era como una macrociudad, ¿no? En sentido metafórico, ¿no? Por el hecho de que todos, ¿no? Tenían la misma ciudadanía, ¿no? Y para ilustrar un poco cómo incluso ellos mismos se autopercibían, ahora que se aprende de moda eso de cómo me autopercibo, ¿no? Hombre, mujer, perro, gato. Bueno, bromas aparte, pues Rutilio Claudio Ramaciano, allá por el siglo IV después de Cristo, en un escrito llamado De Reitu Suo, dice, refiriéndose al Imperio Romano: hiciste una patria de gentes diversas, a los injustos aprovechó tu dominio, pues ofreciendo a los sometidos compartir tu propio derecho, una ciudad hiciste de lo que antes era el mundo. Lo que antes era el mundo, ahora es una ciudad, ¿no? Una ciudad en sentido metafórico, es una ciudad, ¿no? Que podríamos decir que ese es el paradigma de la globalización sana, o el prolegómeno de ella, porque ya veremos que el paradigma de la globalización sana es la cristiandad, ¿no? Y no la mera civilización romana. Aunque sí que es verdad que gracias a la civilización romana, pues se puso un poco el sustrato para que después pudiese pues cuajar lo que llamamos cristiandad. Permitidme hacer una pequeña digresión, ¿no? Para después poder quizá entender un poquito mejor lo que vamos a explicar, ¿no? El ser humano es social por naturaleza, ¿no? Así lo entienden los clásicos, así lo decía Aristóteles, también Santo Tomás de Aquino, y así es como lo hemos entendido siempre, ¿no? Es decir, que la sociabilidad humana es algo intrínseco, no es algo accidental o convencional, ¿no? Es algo pues propio de la naturaleza del hombre. Si al ser humano le mutilamos un pie, pues aunque cojo podrá seguir viviendo. Si al ser humano le mutilamos la cabeza, pues probablemente no. Pues pasa lo mismo, ¿no? Si al ser humano le mutilamos la sociabilidad, lo matamos. A diferencia de lo que piensan, ¿no? Pues los pensadores ya de la Ilustración, ¿no? Liberales, bueno, contractualistas, ¿no? Hobbes, Rousseau, Locke y toda esa gente, ¿no? Que si bien aceptaban la sociabilidad humana, pero la aceptaban como algo convencional, algo que puede ser o no puede ser. O la sociabilidad humana está muy bien porque nos conviene, porque nos matamos entre nosotros y porque si cooperamos, bueno, en parte es verdad, eso está muy bien, pero eso no es la esencia de la sociabilidad humana, ¿no? Como decía Aristóteles, sin amigos, ¿quién quería vivir, ¿no? O sea, que aunque hubiera una persona que tuviese todas sus necesidades materiales cubiertas, ¿no? Y no necesitase de nadie, aún así, probablemente se suicidaría, ¿no? Porque no se podría desarrollarse como persona, ¿no? El ser humano nace con una especie de, bueno, cuando un bebé nace le tenemos que dar de comer, ¿no? Para que crezca el cuerpo. Pues a un ser humano, para que le crezca el alma, para que sus potencias del alma, la inteligencia y la voluntad principalmente, crezcan, necesita alimentarse en sociedad. Evidentemente la primera sociedad sería la familia, ¿no? Pero bueno, luego vamos a aumentar, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago esta digresión sobre la sociabilidad natural del hombre? Porque tenemos que tener en cuenta que la segunda persona de la Santísima Trinidad asumió la naturaleza humana, pero no asumió un trocito de la naturaleza humana, asumió la naturaleza humana al completo. Por tanto, si el ser humano es un ser social, y si por tanto la segunda persona de la Santísima Trinidad asumió la naturaleza humana, no solo una parte de ella, entonces nuestro Señor Jesucristo asumió también la dimensión social del ser humano. Claro, luego tenemos aquellos católicos liberales, ¿no? Bueno, católicos liberales es como es un oxímoron, ¿no? Porque si eres liberal no puedes ser católico, pero bueno,
vamos a entender que hay católicos liberales por ignorancia invencible, ¿no? O sea, perfecto, no pasa nada, todos hemos pasado por ahí, nadie nos ha enseñado, ¿no? O sea que no es ningún ataque a personal a nadie, simplemente es un ataque a una idea, ¿no? Claro, esos católicos liberales te dirán, no, se puede separar la vida personal de la vida social, puede ser muy cristiano, ir a misa diaria y tal y cual, pero luego en el trabajo, pues bueno, hay que tratar con ciertas cosas, tal, cual, ¿no? Y bueno, oye, pues si nuestro Señor Jesucristo se fue a la cruz, ¿no? Por defender la verdad, tú y yo, ¿quiénes somos para no ser martirizados por una chorrada, ¿no? Que además nuestro martirio seguro que no es ser crucificado, es un martirio mucho más leve, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es pues, que nos echen del trabajo, ¿no? O no sé, o que no nos miren por la calle, pero bueno, esto no, tampoco pasa nada, no es tan grave, a veces incluso mejor, ¿no? A veces hacen un favor, no echan del trabajo, a veces hacen un favor, ¿no? Eso está, si no me hubiesen echado, no hubiesen encontrado ese trabajo tan maravilloso que tengo ahora, ¿no? Bueno, el Señor siempre nos recompensa cuando somos valientes. Bien, volviendo un poco, reconduciendo el tema, ¿no? Si el ser humano, partimos que el ser humano es un ser social por naturaleza, y si creemos que nuestro Señor Jesucristo asumió la naturaleza humana, tenemos que creer que nuestro Señor Jesucristo asumió la naturaleza humana íntegra, no lo que a nosotros nos interesa. Y si la sociabilidad humana es parte de la naturaleza del ser humano, nuestro Señor Jesucristo también la asumió. Entonces, si tenemos, sí, nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo, y es a Él a quien tenemos que seguir, no solo como padre de familia, no solo como amigo, no solo como uno que pasaba por la calle, sino también en la política, también en la política entendida con mayúsculas, no me refiero a la política de partidos, la política de la arena esta, ¿no? de la modernidad, donde la política son partidos, son como ideologías y tal, no, me refiero a la política como entendía Aristóteles, ¿no? el arte del buen gobierno de la sociedad, ¿no? Llevar a buen puerto a la sociedad. Una sociedad pues consiga ese fin común, ese bien común a la que está llamada, ¿no? Sea la sociedad que sea. Entonces ahí también pues no podemos sacar a Cristo, porque si sacamos a Cristo de ahí, pues entonces algo falla, ¿no? Bien, entonces ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, un poquito más profundizando lo que es la cristiandad, ¿no? Esa cristiandad sería esa sociedad política me refiero a sociedad, como decía Santo Tomás, sociedad perfecta en el sentido, no que no tenga errores, sino perfecta en el sentido que donde se pueden cumplir pues todas las necesidades materiales, ¿no? Del ser humano, ¿no? Hay dos sociedades perfectas, está la sociedad política, ¿no? Que ahora le llaman Estado en la modernidad, pero que en realidad es también otro oxímoron, porque el Estado ya no es una sociedad, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso podría dar para la conferencia. La política y la sociedad eclesial son dos sociedades perfectas, ¿no? También otro rol del liberalismo es entender que la Iglesia es como una parte más de la sociedad civil integrada dentro de ese Estado, dentro de esa sociedad política mayor, ¿no? De hecho, muchos católicos lo sostienen hoy en día, ¿no? Pero bueno, es un error, ¿no? Un error grave. Al menos en cuanto a la materia, ¿no? Yo no juzgo la parte subjetiva de cada cual, ¿no? Bien. Entonces, si entendemos, una vez que ha nacido nuestro Señor Jesucristo, y antes de venir nuestro Señor Jesucristo, esa tercera acepción de civilización a la que he apuntado y que he dicho que es la que más se acercaba a la que yo quería defender, sí que sería aceptable. Pero una vez que, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa acepción de civilización tampoco es válida. ¿Por qué? Porque si nuestro Señor Jesucristo asumió la naturaleza del ser humano, estamos de alguna manera obligados a meterlo también en la vida social, es decir, en la vida política. ¿Y cómo se llama esa civilización o esa sociedad que tiene en cuenta los valores del Evangelio o, como mínimo, que no los contradice? Pues eso se llama una cristiandad. No hablo de la cristiandad con mayúsculas, hablo de una cristiandad, ¿no? Porque ya que, bueno, como decía Santo Tomás, ¿no? Que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la eleva, la sana, la perfecciona, ¿no? Pues eso, llevado al ámbito social, ¿no? Pues sería lo mismo, ¿no? En ese sentido, el Evangelio no destruye la civilización, todo lo contrario, la eleva, ¿no? Así pues, bueno, pues una sociedad que
que tiene en cuenta esto, pues es una cristiandad, ¿no? Es una sociedad política organizada, pensada, estructurada y aplicada pues, a la luz del Evangelio, ¿no? En palabras del profesor Miguel Ayuso Torres, la cristiandad sería la encarnación intelectual, institucional y social del Evangelio. También hay que decir que esto no implica, que una cristiandad no implica que el rey o el gobernante de turno sea santo, ¿no? Puede ser un bala perdida, por supuesto. Una cristiandad se da cuando la estructura social y las instituciones, al menos a nivel teórico, están basadas en el Evangelio. Después, las autoridades evidentemente tendrán que ser fieles a ese llamamiento, pero podría darse el caso que no fuera así. Y por lo tanto, una cristiandad podría funcionar pues también muy bien, aun cuando el gobernante no sea un santo, ¿no? ¿Por qué? Porque una cristiandad es una sociedad política que permite que la política se desarrolle sobre el Evangelio, incluso aun cuando los gobernantes no vivan el Evangelio en su plenitud. Hombre, siempre es deseable que el gobernante pues también no sea, pues no podríamos llegar a corromper esa sociedad, ¿no? Pero a priori serviría. Bien, acabo aquí esta pequeña digresión, ¿no? Para volver a enlazar otra vez con el tema de la civilización. Y aquí tenemos una cuarta sección de civilización, que es la cristiandad. Porque hemos dicho que una cristiandad es cualquier sociedad política que se inspire en el Evangelio. Pero luego tenemos la cristiandad con mayúsculas, y es aquello que se dio, ¿no? Pues a partir del año 312, bueno, fue como muy paulatino, ¿no? Fue de hoy para mañana, ¿no? Año 312, después de Cristo, ¿no? Evidentemente, el emperador Constantino, ¿no? Pues se convierte al cristianismo, y en el año 380 el emperador Teodosio declara la religión cristiana como la religión oficial del imperio. Claro, si el sustrato de la civilización construida por el Imperio Romano estaba formado por la filosofía griega y el derecho romano, y esto era pues, el culmen hasta el momento de la civilización, esto se eleva a la máxima potencia con la cristianización del imperio, ¿no? Porque ese sustrato, que ya se componía de la filosofía griega y el derecho romano, sigue estando ahí y de alguna manera se eleva con el mensaje del Evangelio, ¿no? De alguna manera podríamos decir que el Evangelio perfecciona a esa civilización que ya en términos humanos era cuasi perfecta, ¿no? Y ahí es donde tenemos ya la primera cristiandad, una primera cristiandad muy incipiente, muy, estaba empezando a hacer los primeros pasos, pero ahí podríamos hablar de una primera cristiandad, ¿no? En ese imperio romano ya convertido de alguna manera al cristianismo. Entonces, ese nosotros del que gozaban los habitantes del Imperio Romano, ¿no? Que podían ser diferentes pueblos, diferentes culturas, pero todos se sentían un nosotros romano, gracias a que tenían la ciudadanía romana y que usaban el derecho civil romano, el ius civile, ¿no? Pues desde que se cristianiza el Imperio Romano, ya ese nosotros ya no solo es un nosotros romano, es un nosotros cristiano, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos construyendo la ciudad cristiana, ¿no? La Roma cristiana, el orbe cristiano, ¿no? Entonces, en esa tesitura, en ese contexto, ambas sociedades perfectas, la sociedad civil y la eclesiástica, pues convivían en armonía, ¿no? Manteniendo cada una de ellas su ámbito competencial, porque esto no hay que confundirlo con la teocracia ni con el cesaropapismo. La teocracia, digamos, que sería una especie de papa, ¿no? Que además de papa fuera emperador, ¿no? Mandar y tal. Y el cesaropapismo es lo contrario, es un emperador que manda en los temas espirituales, ¿no? Pues todo esto sería una especie de corrupción, ¿no? de la cristiandad. Eso no es cristiandad, es otra cosa, ¿no? Así pues, en la cristiandad, la potestas temporal y la autoritas eclesiástica, es decir, el poder civil y el poder del papado, no están contrapuestos, sino que, en palabras también de un admirado profesor, el profesor Danilo Castellano, pues ambos poderes, ¿no? El civil y el del papado, están destinados a colaborar, no a fusionarse, pero tampoco a separarse sin mirarse en la cara, ¿no? El mismo error es que se fusionen, ya sea mediante la teocracia o mediante un cesaropapismo, y el mismo error es eso de esa separación iglesia-estado como si fueran dos cosas diferentes, ¿no? O peor todavía, esa pretensión de que la Iglesia se integre dentro del Estado como una parte de la sociedad civil más, ¿no? Bueno, son herejías políticas, herejías cristianas, pero dentro del ámbito pues, político, sociopolítico, ¿no?
como decía, ¿no? Pues la Iglesia, el Papa en este caso, y el poder civil del imperio, pues convivían, ¿no? y colaboraban para ayudar a los hombres, ¿no? Esto lo dice Daniel Castellano, para ayudar a los hombres a alcanzar fines desde algún ángulo autónomos, desde otro jerárquicamente ordenados, pero propios en sí mismo, esto es, naturales. Bien, después tenemos una segunda cristiandad, una segunda época en la cristiandad, que se da cuando cae el Imperio Romano de Occidente, allá por el año 476. El Imperio de Oriente subsiste, pero de Oriente pues, se disgrega, ¿no? Lo que es el poder político. Entonces, en ese momento tenemos una estructura política cristiana, ¿no? En el Imperio de Oriente, ahí tenemos una cristiandad, y en el antiguo Imperio de Occidente tenemos un territorio sin una unidad política. Era los restos del desmembramiento político de Roma, ¿no? De la Roma occidental, pero cristiano. Y eso es lo que de alguna manera mantiene esa unidad moral, ¿no? Si no, se hubiesen convertido estos en los reinos de cada uno la lucha. Y no, si bien el poder político se disgregó en feudos, en reyes, en príncipes, miles, los nobles, los aquí, los allá, pero había un sentimiento de unidad, ¿no? De unidad en torno a qué, a que habíamos sido romanos, no, a que somos cristianos, ¿no? Ese nosotros cristianos subsiste. Y ahí tenemos entonces dos cristiandades, ¿no? La de Oriente y la de Occidente. Por desgracia, la cristiandad de Oriente se rompe en el año 1054, cuando se produce el cisma, y por lo tanto, si bien podríamos decir en sentido amplio que ahí sigue subsistiendo una cristiandad ortodoxa, una cristiandad, no es una cristiandad en sentido estricto, porque falla algo, ¿no? Falla esa unidad con la Iglesia católica, ¿no? Entonces, volvemos a tener una sola cristiandad, ¿no? Ya en el año 1054, una sola cristiandad que es aquella que se da en el imperio, en el antiguo territorio del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Ya estamos en el año 1054, es una cristiandad ya como muy perfeccionada, de hecho estamos casi en el punto álgido, ¿no? De esa cristiandad que llega en el siglo XIII aproximadamente. Y bueno, esa cristiandad, digamos que, pues como digo, tiene una plenitud, ¿no? Aunque empieza, como hemos dicho, en el año 380, ¿no? Con la declaración de Teodosio, pero bueno, va paulatinamente perfeccionándose, porque la cristiandad no es un estado o sí o no, 0 o 1, ¿no? En términos informáticos, no es todo o nada. La cristiandad es, bueno, hay mejores cristiandades y peores, ¿no? Para que haya cristiandad tiene que haber pues, una sociedad basada en el Evangelio, pero bueno, luego se puede ir perfeccionando, se puede ir mejorando, ¿no? Por todo lo humano. Bueno, pues ya en el siglo IX, siglo X, siglo XI ya tenemos una cristiandad muy perfeccionada, ¿no? Hasta que llega el siglo XIII, donde, según el padre Julio Menguier, un sacerdote argentino, pues, voy a citarlo, decía lo siguiente: la ciudad católica, aquí él por ciudad católica se refiere a lo que nosotros estamos diciendo como cristiandad, ¿no? Pues la cristiandad alcanzó su momento de plenitud en el siglo XIII, cuando la sabiduría culminó con Santo Tomás de Aquino, cuando la prudencia política logró de forma maravillosa con San Luis, rey de Francia, y yo añado también con San Fernando, rey de Castilla, cuando el arte se iluminó en el pincel del Beato Angélico. Unos siglos después, la revolución anticristiana rompe la unidad de la ciudad católica. Repito que aquí entendemos ciudad católica por cristiandad, ¿no? Pues esa revolución anticristiana rompe la unidad de la cristiandad, y bueno, y pues esa cristiandad empieza a perder, por así decir, terreno, ¿no? Otro sacerdote argentino, cuyo nombre no voy a citar para no escandalizar, decía: la cristiandad es el reconocimiento existencial del señorío de Dios sobre la sociedad y sus cuerpos intermedios, a saber, la familia, el municipio, las profesiones, los sindicatos, las universidades, las fuerzas armadas, etc. La cristiandad es constituir una familia cristiana de pueblos. Es el reconocimiento constante de la gratuidad por parte de Dios de todos los bienes que nos da. Es la afirmación de la necesidad de redención, aún en lo social, por razón del pecado original.
La cristiandad es la confesión de que uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, es decir, Cristo Jesús. Y la negación de todo falso Mesías, eso también es la cristiandad. La cristiandad también es la proclamación de que solo Dios es Dios y que por tanto hay que derribar todo falso ídolo. Llámese poder, llámese confort, llámese placer, llámese estado. La cristiandad es trabajar por la búsqueda del bien común temporal de los individuos y de los pueblos, lo cual implica, necesariamente, que el mismo esté abierto al bien común eterno de los individuos, que es Dios. Y aquí acabo la cita. Bien, tenemos así pues esa cuarta acepción de civilización que ya no le vamos a llamar civilización, sino que le vamos a llamar cristiandad, que es aquella civilización romana cristianizada. Pero es que además aquí hay un punto a tener en cuenta, y es que algunos han intentado decir, bueno, eso está muy bien, pero vamos a intentar, ¿no?, volver a esa civilización perfecta o cuasi perfecta, pero quitándole la parte del Evangelio, la parte cristiana, ¿no? Entonces algunos podrían pensar, bueno, a ver, no es lo deseable para un cristiano, pero podríamos aceptarlo, ¿no? Y seguiríamos teniendo una civilización pues bastante, en términos mundanos, bastante perfecta, bastante organizada, simplemente no tendríamos a Cristo. No, pero es que esto no es así. Una vez que ya ha venido Jesucristo al mundo, antes se podía concebir una civilización sin Cristo, porque estamos a la espera de que viniese. Era como un prolegómeno, la civilización era un prolegómeno de la cristiandad. Pero ahora, una vez que ya ha venido el Señor Jesucristo, la civilización se funde con el Evangelio. Y si pretendemos mutilar a esa cristiandad nueva, a esa civilización inspirada por el Evangelio, no volvemos a lo que teníamos antes, que era una civilización humana bastante perfecta, sino que vamos directamente a la barbarie. Y eso es lo que no han entendido los ilustrados. Y por eso estamos ahora así. Porque, bueno, en la Ilustración, pues, intentamos separar a Dios de lo político, ¿no? Pero bueno, se intentaba mantener una especie de orden, ¿no? Parecían al menos algunos de los primeros ilustrados parecían, no lo eran, parecían gente de orden. Pero ¿qué pasa? Que no se puede mantener un orden si quitas a Cristo de la sociedad. Bien, pues esto, ¿no? A partir del siglo XIV aproximadamente, pues no, esa cristiandad empieza progresivamente a debilitarse, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? A partir del siglo XIV, ¿no?, ya empiezan las ideas del mal llamado, digo mal llamado renacimiento porque no es ningún renacimiento de nada, no es todo eso es un mal nacimiento, ¿no? Pero bueno, las ideas de este renacimiento, ¿no?, mucho después ya también las ideas ilustradas, pues fueron calando poco a poco en los círculos de poder, ¿no?, hasta desatar lo que es la revolución anticristiana, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la revolución anticristiana? Pues es llegar a la anticristiandad, que es todo lo contrario a la cristiandad, ¿no? Sería aquella sociedad política inspirada por las ideas contrarias al Evangelio, ¿no? Esta revolución cristiana, que comienza, pues como digo, de una manera cuasi desapercibida, ¿no?, allá por el Renacimiento, pues consta de varias fases, ¿no? Esas fases se llamamos la Revolución X, la Revolución Z, bueno, pues todo eso no son revoluciones independientes, son revoluciones, todas parte de vueltas de tuerca de la misma revolución anticristiana, ¿no? Aunque entre ellas parezcan antagónicas, y como comentaba ayer el doctor Javier Barretua, son como Saturno, ¿no?, que devoran a sus hijos, ¿no? Por eso podemos, a veces, si no lo analizamos profundamente, parece ser que la revolución, no sé, la revolución bolchevique iba en contra de la revolución francesa, que era la revolución burguesa, ¿no? Proletario contra burgués, no, es que es todo parte de la misma revolución, ¿no? Lo que unos se van comiendo los de atrás, ¿no?, los van matando, ¿no? Bien, entonces esas fases, ¿no?, pues podemos hablar de muchas fases, pero por sistematizar un poco, podemos hablar de la revolución nominalista, ¿no?, que fue una revolución en el pensamiento, que dio, evidentemente, después como fruto también la revolución protestante,
Después tuvimos la revolución de los reyes y de los príncipes, con el absolutismo monárquico primero, y con el despotismo ilustrado después, con aquellas ideas de Maquiavelo, ¿no?, de separar la ética de la política, las ideas de Bodino, con un concepto de soberanía pues también muy soberbio, ¿no?, y con el contractualismo de Hobbes, que después siguieron otros, ¿no?, como Locke, pero bueno, Hobbes era monárquico, ¿no?, era monárquico absoluto, por supuesto. Y construyó toda esa teoría del contractualismo precisamente para defender el absolutismo monárquico, ¿no? Bueno, después vinieron las revoluciones burguesas, ¿no?, la inglesa, la francesa, la americana, después vino la revolución bolchevique, la revolución del proletariado, y ya pues en el siglo pasado pues tenemos también la revolución feudo-marxista, ¿no?, la revolución sexual, y por último ya la revolución nihilista postmoderna, ¿no?, que ya tiene sentido, da igual, ya es que ni me molesto en hacer la revolución. Ya, pues, hoy me he visto de payaso y salgo a la calle, y mañana me he visto de otra cosa. Esa es mi revolución, ¿no? Declarar que nada tiene sentido, ¿no? Decía el profesor Elías de Tejada, también lo voy a citar textualmente: la cristiandad muere para nacer Europa cuando este perfecto organismo se rompe desde 1517 hasta 1648 en 5 rupturas sucesivas, 5 horas de parto y crianza de Europa. Ojo, de Europa. Aquí ya podemos vislumbrar que la palabra Europa es lo contrario a cristiandad. Pues tenemos que ir con mucho cuidado cuando hablamos de Europa. Defendemos demasiado Europa, pues defender otra cosa, ¿no? O por lo menos matizar. No, yo entiendo por Europa esto, bueno, vale, pero Europa en teoría es la antítesis de la cristiandad, ¿no? 5 puñales en la carne histórica de la cristiandad, a saber, la ruptura religiosa del protestantismo luterano, la ruptura ética con Maquiavelo, la ruptura política por mano de Bodin, la ruptura jurídica de Grocio y en Hobbes, y la ruptura definitiva del cuerpo místico cristiano en los tratados de Westfalia, ¿no?, después de las guerras, las mal llamadas guerras de religión, ¿no? Entonces, desde el 1517 hasta 1648, Europa nace ahí, ¿no?, nace y crece, y a medida que nace y crece Europa, la cristiandad fallece y muere. Y aquí acabó la cita del profesor Elías de Tejada. Así pues, la Europa moderna no es más que las cenizas de la cristiandad. Decía también el profesor Álvaro Dors que Europa es una fórmula secularizada para designar a la cristiandad. El Papa Pío XI, en la Quas Primas, también sintetiza esta revolución anticristiana de la siguiente manera, y cito: se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes. Se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho mismo de Cristo, de enseñar al género humano. Después, poco a poco, la religión cristiana fue igualada con las religiones falsas y rebajada indecorosamente al nivel de estas. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. Aquí acabó la cita. Como vemos, pues, la revolución anticristiana no se presenta de golpe como tal, sino que va cociendo la rana, ¿no?, como decimos ahora, generación tras generación, ¿no? Las primeras fases negaron la autoridad de la Iglesia. Jesucristo sí, pero Iglesia no. Las siguientes negaron a Jesucristo, Dios sí, pero Jesucristo no. Las siguientes acabaron negando a Dios y erigiendo al hombre como un Dios, una especie de endiosamiento del hombre. Y las siguientes van más allá, destruyen al mismo hombre, lo cosifican. El hombre ya no es un sujeto, sino un objeto, en esta nueva visión anticristiana del mundo, ¿no? Y las últimas revoluciones incluso niegan el sentido del ser, entronizan a la nada. De ahí que muchos de sus autores, pues siguiendo la lógica que predican, acaben suicidándose o incitando al suicidio a los demás. Si nada tiene sentido, ¿para qué existir? 2 soluciones se nos presentan: la muerte, el suicidio, o una huida hacia adelante a través del adormecimiento de la conciencia, que es lo que normalmente la gente no coge el suicidio como solución, pero sí que suelen coger este adormecimiento de la conciencia, ¿no? Si no tiene sentido, vamos a estar siempre ocupados, ¿no?, en una huida hacia adelante para no pensar en ello, ¿no? Entonces la gente dirá: hay que vivir experiencias, no sé qué, tal, he probado esto, he probado lo otro, no, me voy de viaje aquí, me voy de viaje allá, pero siempre, ¿no? O se aferran a ideologías, ¿no?, pseudo-relatos para intentar llenar de sentido eso que, ¿no?, que les falta, o se enrolan en causas absurdas, ¿no? Y es que después de la venida del Señor Jesucristo, como he dicho antes, no puede existir civilización sin evangelio. Todo intento de mantener la civilización prescindiendo de Cristo ha resultado fallido.
así la civilización sin evangelio ya no es posible porque nos lleva a la barbarie, a la autodestrucción de la sociedad y, por tanto, del ser humano. Porque si hemos dicho que la sociabilidad es algo intrínsecamente humano, si destruimos una sociedad, de alguna manera estamos también destruyendo inmediatamente al ser humano. La modernidad filosófica y política pretendió desligar el cristianismo de la civilización y fracasó. La modernidad política y filosófica desemboca en su consecuencia lógica y natural, que es lo que algunos llaman posmodernidad o hipermodernidad, pero no es más que, como digo, la deriva lógica de los postulados ilustrados. Y es un error aquella gente bien intencionada que intenta combatir estas barbaridades de la posmodernidad queriendo volver la modernidad, ¿no? A esos que llaman a veces los conservadores, ¿no? Un conservador o es un revolucionario encubierto o es un tradicionalista que todavía no ha despertado, o es un tonto. Solo hay esas tres opciones, ¿no? Porque no se puede combatir la posmodernidad llamándola a la modernidad, porque es que la posmodernidad no es más que la consecuencia lógica de aceptar los postulados modernos, ¿no? Si pues la naturaleza, pues abandonada a sus propias fuerzas, a partir de ahora se va a desmoronar, ¿no? Me voy a saltar unas cuantas ideas que tenía por aquí porque ya María José me está haciendo guiños de que me queda poco tiempo y si no, no voy a poder concluir. No sé, ¿Alguna preguntita que te quieran hacer? Perfecto. Cortas porque vamos. Entonces, un poco, pues concluyendo esta primera parte. No, ya me lo imagino. Si queremos volver a la civilización, debemos aspirar a restaurar la cristiandad. No hay otra forma de volver a la civilización. No nos engañemos. Hay que restaurar la cristiandad. En la forma que sea, no necesariamente como se dio en su momento, ¿no? Pongo, por ejemplo, aquí algunos me criticarán, pero el régimen de Franco fue una pequeña cristiandad. Algunos dirán, no, porque las instituciones de Franco tenían forma de Estado moderno, sí es verdad. Pero solamente forma, apariencia de Estado moderno. La filosofía que subsistía, al menos en teoría, con todos los errores humanos que pudieran haber y con todos los traidores que también de los que se rodeó Franco, ¿se puede decir esto? No. Sí, ahora, no digo que sí. A ver si luego nos van a meter la caza. Bueno. El régimen de Franco fue un régimen que nos puede gustar más o menos, es opinable, evidentemente, como no es que sea el régimen perfecto, pero fue un régimen que podíamos calificar como una pequeña cristiandad, ¿no? O sea que no es necesario volver a las instituciones medievales, o sí, no lo sé, pero no es necesario, se puede mantener las instituciones en una especie de transición hacia esa cristiandad, las instituciones del Estado moderno, pero inspiradas por el Evangelio, por lo tanto ya no son Estado moderno, son otra cosa. Porque para ser Estado moderno no es la forma que adopta, sino es la filosofía que subyace, ¿no? Bien, entonces, una vez restaurada la cristiandad de la sociedad, pues el único progreso político verdadero será el ir perfeccionando más a más esa sociedad, ¿no? Como Franco, pues, claro, pobre hombre, duró 40 años, ¿se podría haber sido mejor? Sí, si hubiese durado el franquismo 400 años, pues hubiésemos tenido a lo mejor una cristiandad perfectísima. Como eso duró 40 años y los últimos días ya le empezaron a dar puñaladas por todos lados, pues tampoco el hombre pudo hacer mucha cosa, ¿no? Bien, entonces, claro, si nuestro propósito es restaurar la cristiandad, quizás sería bueno, para no empezar de cero, ¿no? Preguntarnos si todavía queda algo de cristiandad en algún sitio, ¿no? Para empezar a construir y ya tener un poco de base. Bien, entonces, mirando un poquito, pues nos damos cuenta que la cristiandad, aparte de, bueno, parte de otras sociedades paralelas que se pueden ir creando, pero parece ser que en lo que es la hispanidad podría quedar algún reducto muy pequeñito de esa cristiandad, ¿no? Entonces, claro, tenemos que entender que la hispanidad se nutre de, y es parte de su esencia, la doctrina católica. No podemos entender la hispanidad sin doctrina católica. Entonces, todos esos hispanistas que escriben libros y que dan conferencias, que yo los respeto mucho, pero eso no es hispanidad, eso es otra cosa, ¿no? Pues que quieren, pues la hispanidad es como, vamos a copiar el modelo anglo y lo vamos a hacer nuestro, y entonces ahora vamos a competir con el imperio anglo y vamos a reconquistar y liberar. Bueno, eso no es la hispanidad, eso es otra cosa.
¿no? Bien, entonces, como decía, algunos autores apuntan a la hispanidad, entendían la hispanidad como ese reducto, esa cristianitas minor, ¿no? Como decía el profesor Elías Tejada también, ¿no? Pues eso, ¿no? Sería como una especie de... Ya me estoy poniendo nervioso porque tiempo. Bueno, pues podríamos empezar por ahí, ¿no? Dice, de hecho, el profesor Álvaro Dors, ¿no? Lo cito también, dice: para la mentalidad española no podría haber gran diferencia entre un católico de América y otro de Europa. Aquello también era cristiandad. Si había, en cambio, una gran diferencia entre un católico y un hereje, europeos los dos, la discriminación se fundaba, pues, en un criterio de fe, no en diferencias de raza, ni de localización geográfica, ni de clima cultural. Europeísmo, occidentalismo y el occidentalismo son formas de separatismo, pero teológicamente inadmisibles. Y aquí cierro la cita de Álvaro Dors. Por lo tanto, mucho cuidado con ser tan europeos. Y no me refiero solo a ser europeos en el sentido de la Unión Europea, sino incluso los que abominan de la Unión Europea pero quieren volver a tener una Europa de las naciones. Eso es una tontería. La Europa de las naciones es un estadio mejor que el que tenemos ahora, pero es también de donde parten nuestros males, ¿no? Hay que aspirar a una Europa cristiana, si quieres, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que Europa ya se rompió, ¿no? Se rompió la cristiandad, se rompió por el norte en Alemania, con Lutero, los protestantes, se rompió en Inglaterra, con Enrique VIII. Italia, de alguna manera, fue tomada, ¿no? Porque Italia tampoco era ninguna nación, ningún país, solo fue algo como un constructo muy artificial y forzado por un masón llamado Garibaldi, ¿no? Francia también fue tomada por la Revolución Francesa, y algunos dirán, bueno, España también, porque mira cómo estamos. Sí, es verdad, pero en España hay algo que, a diferencia de otras naciones, a diferencia de otras patrias, ¿no? Pues nos hace algo, ¿no? Y digamos que es que el ser de España es ser católico. Todo lo demás es muy respetable, está muy bien, se agradece, pero no es la esencia. Entonces, debemos huir del europeísmo, que, como decía el profesor Rafael Gambra, es el ideal de incorporarnos a la Europa moderna, coexistente y religiosamente neutra, abandonado el sentido de nuestro pasado, fiel siempre a la unidad político-religiosa de la catolicidad, es decir, la cristiandad. Es decir, para europeizarnos debemos descristianizarnos. Ahí lo dejo, que cada uno tome el camino que crea más conveniente. Y bien, así que ya como cierre de esta conferencia, pues les invito a que apuesten por un hispanismo verdadero, un hispanismo católico de ambos lados del océano, para desde él iniciar la restauración de la cristiandad, desde esa cristiandad menor que hay en sus entrañas, para después salvar, si Dios nos lo permite, al resto del hoy occidente protestante apóstata y caído. Muchas gracias. Eso, después haremos las preguntas para ambos, porque Josep siempre hace, bueno, con la personalidad que le caracteriza, pues nunca se hace pesado en absoluto, es breve pero contundente, y desde luego la conferencia de Josep no la hemos escuchado todavía, pero desde luego la conferencia de Raúl da para 3 o 4 más, ¿no? Para continuación, ¿no? Nuestro hispanismo que siempre va plus ultra y desde arriba, pues creo que es el mejor logro de España. Bueno, y ahora seguimos con la siguiente conferencia, que tiene como título Carlos V, de Josep Alsina. Sencillo y contundente título, como lo es la personalidad de nuestro querido y admirado Josep Alsina, que, como todos sabéis, es licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona, fue miembro del cuerpo de catedráticos de bachillerato
en Ciencias Naturales, secretario general de la Fundación Alsina Clota, fundador del sindicato de profesores, de un sindicato de profesores que fue la tercera fuerza sindical en enseñanza, es máster en Historia de las Ciencias, doctorado en Filosofía y autor de libros, la mayoría publicados en la editorial Fides. Ya sabéis que es colaboradora absoluta de toda esta batalla cultural que se da en Cataluña y en España entera, y ha publicado numerosos artículos en revistas como Catoblepas, director de Neil Obstadt, desgraciadamente ya no la he conseguido, y En la emboscadura, cuyo número saldrá, tiene ahora mismo pocos días falta para que salga, ¿no? Y bueno, pues eso, siempre desde la editorial Fides, un apoyo incondicional. En el descanso podéis ojear todos los montones de libros que hay, a cuál más interesante. Y bueno, damos paso a Josep. Bienvenido, Josep, y adelante, Carlos Quim.